Bueno, ya ahora que hemos visto cómo caminar con Dios y la importancia de tener esa seguridad de nuestra salvación, hoy naturalmente vamos a ver lo que una persona que conoce a Dios quiere emplear o empalmar con Él, y esto es una relación con Dios. Así que vamos a disfrutar de esta aventura. Así es, bienvenidos a su segunda clase de discipulado, cómo orar y cómo leer la Biblia. Queremos que no te despegues porque sabemos que estas dos cosas son la clave de esa relación con Dios. Pues bueno, que empiece una vida de éxito llena de la gloria del Señor, caminando con Él, hablando con Él y amando y escudriñando su palabra. Dios te bendiga. Ahora queremos empezar con el primer punto, que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo. Ciertamente Dios no se dedicó a escribir letra por letra la palabra de Dios, pero sí utilizó a personas y las inspiró para que escribieran la palabra de Dios. Estos escritores lo que hicieron fue cumplir el propósito que Dios quería que se plasmara en la Biblia. Ahora, quiero contarte algunos datos curiosos de la palabra del Señor. Se escribió a lo largo de 1600 años por 40 escritores diferentes. Y lo mejor de todo es que cada uno de ellos eran particulares, eran pescadores, doctores, cobradores de impuestos, escribas de la ley, reyes, profetas, y cada uno de ellos tenía un punto de vista específico, diferentes tiempos de la historia, estaban en diferentes condiciones, en diferentes lugares, y cada uno de ellos escribió la Biblia en su propio idioma. Así que la Biblia se escribió en griego, hebreo y arameo. Pero a pesar de todo lo que te estoy contando, lo diversa que es la palabra de Dios, nuestra Biblia es 100% confiable. No tiene errores, no tiene defectos en su doctrina, es la palabra del Dios viviente y por tanto es nuestro manual de vida. ¿Sabías que la Biblia es el libro más impreso y más vendido en la historia de la humanidad y que ha sido traducido a más de 2000 idiomas? Por eso es importante que sepas que la palabra, la Biblia, es para el ser humano lo que es la leche a un recién nacido. Un niño cuando recién nace y pide su alimento, no lo hace, por lo menos mis hijas no lo hacían tranquilas o sin llorar, sino que pegan el alarido y quieren ese alimento porque lo necesitan, porque necesitan fortalecerse. Así debe ser la palabra de Dios para nosotros. Debe ser como esa leche para el recién nacido que la necesita para fortalecerse, para crear defensas, para desarrollar músculos y huesos. Ahora la palabra de Dios se convierte en esa leche espiritual para ti, que la tienes que anhelar, que la tienes que pedir, que la tienes que valorar, porque ahora tú estás empezando tu vida en el Señor. Y la Biblia es la leche espiritual que te fortalecerá, te ayudará a crecer, a madurar, creará defensas contra todos los ataques que Satanás quiere hacer sobre nuestras vidas. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es para nosotros la palabra, esa leche espiritual que va a traer para nosotros, ¿qué? Salvación. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora te di un versículo, un capítulo. ¿Qué es esto? Bueno, ahora quiero enseñarte cómo leer la Biblia. Ya eres un hijo de Dios y eres heredero de todas las promesas que están en la Biblia. Y quiero enseñarte a leer la Biblia, cómo puedes saber cómo está dividida, cómo es esto de los libros, los versículos. Empezando con los libros, la palabra de Dios tiene 66 libros. Siempre puedes ver al comienzo de las escrituras esta página que es el contenido. El contenido nos muestra que está dividido en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Cada libro contiene capítulos y versículos. Un ejemplo es Juan 3:16. Entonces te explico. Juan está
En el Nuevo Testamento, que es la parte donde, a ver, busquemos acá, vamos a ver que si nosotros al final, el último capítulo de la Biblia, que es Malaquías, y el primero, que es Mateo, está esta página que lo divide, que es el Nuevo Testamento. Te vas al Nuevo Testamento y ahí vas a encontrar el Evangelio de Juan. Ese es el libro. Cuando se habla del capítulo, es el número 3, que siempre va a ser el número grande, que está en la palabra de Dios. Y luego el versículo, que es el número pequeño, que es el que nos muestra cuál es ese versículo específico que vamos a leer. Entonces Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora ya cuando te digan algún libro, versículo, capítulo, ya sabes más o menos cómo diferenciarlo y poder llegar a ella más rápidamente. Y si más la lees, más vas a poder encontrar los versículos rápido. ¿Cómo está conformada la Biblia? Como ya lo mencionamos, la Biblia está conformada por 66 libros. En el Antiguo Testamento 39, en el Nuevo 27. Y cada uno de ellos tiene divisiones. El Antiguo Testamento está dividido también. Los 5 primeros libros de la Biblia se llaman Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La siguiente división se llama libros históricos. En ellos puedes encontrar toda la historia del pueblo de Israel y son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos la división de los libros poéticos. Estos libros que a mí me fascinan porque es toda la sabiduría que podemos encontrar en la palabra del Señor plasmada en estos 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego vamos a los libros proféticos, pero estos también están divididos en profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que van desde Oseas hasta Malaquías. Ahí termina el Antiguo Testamento. Luego nos vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene también divisiones importantes. La primera son los evangelios. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros para mí son los más importantes de la Biblia. No los dejes de leer nunca, porque en ellos vas a encontrar toda la historia de nuestro Señor Jesús, sus enseñanzas, sus palabras, sus milagros. Así que estos libros te van a nutrir de una manera muy importante. La siguiente división es el libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles, que también es llamado como un quinto evangelio. Luego sigue la división de las epístolas paulinas, llamadas así porque las escribió el apóstol Pablo, que van desde Romanos hasta Hebreos. Y luego están las epístolas generales, escritas por diferentes autores, que van desde Santiago hasta Judas. Y por último tenemos el libro profético, que es Apocalipsis. Originalmente la Biblia no tenía divisiones. Estas fueron añadidas posteriormente para facilitar el estudio de nuestro. Si fuera la Biblia de corrido, sería muy difícil entenderla. Por eso se hizo estas divisiones, las que nos ayudan a que podamos entenderla mejor. Ahora yo creo que te preguntarás, ¿quién escribió la Biblia? Es muy importante que entiendas que la Biblia es inspirada por Dios. Aunque Él no se sentó a escribirla, como ya les había mencionado, Él sí usó a esas personas y las inspiró de su total confianza, las cuales puso ese llamado para que la escribieran, para que plasmaran todo lo que Él quería que estuviera en la palabra de Dios. Ya sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? No solo contiene las herencias de bendición, sino que además tiene instrucciones para nuestra propia vida. ¿Sabías que la primera imprenta se creó por causa de la Biblia? Estas sagradas escrituras fueron el primer libro impreso en papel. Pero ahora la gran pregunta: ¿por qué leer la Biblia? Hay muchas razones. Quiero darte unas principales y las más importantes. En primer lugar, ella dirige tu camino.
La Biblia para nosotros es nuestra guía, nos enseña, es luz para nuestro camino para que no te tropieces al andar. Esto lo encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 119, este es el libro que más capítulos tiene, en el versículo 105, y dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios, como una lámpara para guiar tu camino. A veces no sabemos por dónde caminar, a veces nuestra vida tal vez que no tiene sentido, no sabemos qué camino debemos tomar, pero la palabra de Dios va a ser esa lámpara para tus pies, esa lámpara que te dice toma por aquí, toma por allá. Eso es la palabra de Dios para nosotros. En segundo lugar, Dios te habla a través de ella. La Biblia es la principal manera en que Dios le habla al hombre. Hay muchas maneras, la voz audible, sueños, visiones, pero la palabra de Dios es la principal manera como Él quiere hablarnos. Allí Él nos enseña a hacer lo correcto. Allí es donde Él nos muestra la bendición para nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Y en tercer lugar, la Biblia te prospera. Lo podemos ver en el Salmo 1, uno de los capítulos que más me gustan, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los árboles más frondosos están junto a las fuentes de agua. Tu vida ya no tiene que estar más en un desierto, ya no tienes que vivir esos momentos de soledad. Pueden venir tal vez momentos de tempestad, pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida, pero ahora estás junto a las corrientes de aguas. Y dice la palabra que en la ley de Jehová está su delicia. Esa ley es la palabra de Dios y hay que meditarla de día y de noche. Así que lee la palabra de Dios de día y de noche, porque allí es donde va a cumplirse esa promesa para nosotros, que todo lo que haces prosperará. Entonces, ¿cómo puedes empezar a leer la Biblia? Si quieres ser un caminante con Jesús, si tomaste esa decisión de seguirlo, la mejor manera de aprenderlo es dejando que Jesús mismo sea quien te guíe y te enseñe. Para nosotros decimos, si tú quieres leer la Biblia, tienes que entenderla, y la única manera de entenderla es que el Espíritu Santo sea el que nos la revele. Por eso nuestro consejo es que puedas empezar leyendo los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque allí cuentan la historia de Jesús, su nacimiento, el inicio de su ministerio, sus milagros, sus enseñanzas, su crucifixión y su resurrección. Y te vas a deleitar de una manera impresionante leyendo todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, leyendo cada palabra que Él trae para tu vida. Cada enseñanza no te la puedes perder. Luego, también hay libros en el Antiguo Testamento que puedo recomendarte que empieces a leer. Para mí los más hermosos son Salmos y Proverbios, porque ellos nos dan sabiduría, la sabiduría que viene de parte de Dios. Y una vez los acabes, puedes seguir con los siguientes libros en el orden que se encuentra la Biblia. La puedes leer de principio a fin, como quieras hacerlo, pero yo sé que en ella vas a encontrar grandes bendiciones para nosotros. Puedes leerla 1, 2, 3, 1000 veces, pero siempre vas a encontrar una nueva palabra de Dios para ti. Por último, quiero contarte una historia que a mí me contaron y me gustó mucho. Había un rey que tenía un siervo. Este siervo había servido a su rey con todo su corazón durante toda su vida y ya estaba muy anciano, así que el rey lo llamó para darle el regalo más grande que él tenía. Así que este siervo se fue con una expectativa gigantesca al reino, y mejor dicho, se imaginó en el camino que su rey le iba a dar de todo. Cuando llega a ese lugar, el rey le da las gracias y le entrega una Biblia. Y este hombre se va decepcionado a su casa.
Dice todos los años que le serví a mi rey, con esfuerzo, con amor, y termina dándome un simple libro. Llegó a su casa muy triste, lo puso en su biblioteca y después de mucho tiempo este hombre murió, pero en las mismas condiciones en las que estaba toda su vida. Cuando fueron a sus hijos a recoger todas sus cosas, cogieron la Biblia y al abrirla se cayeron unos papeles en donde el rey le había dejado la escritura de las mejores tierras de su reino. No quiero que te pase lo mismo, que cojas tu Biblia y la guardes y creas que no sirve para nada. Cuando abras tu Biblia es cuando vas a ver que ahí vas a encontrar las escrituras que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús nos dejó, su palabra, ese tesoro más grande. En ella, pues tal vez físicamente no vas a encontrar esas escrituras, pero espiritualmente van a transformar tu Biblia. Así que no dejes de leer tu Biblia todos los días, día y noche, porque en ella vas a encontrar esa bendición para ti. Quiero que ahora no te despegues, sino que veas esta enseñanza de nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, que sé que será de gran bendición para tu vida.